Bueno, oye, antes de hablar de miedo, yo sé que tú has estado en un sitio que a mí me gusta mucho y que también ha sido el primer año que he estado, ¿no? Haciendo alguna cosa por el Camino de Santiago y tal, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué aprendizaje podemos sacar ahí muy Bueno, rápido? ha sido una experiencia fabulosa y la verdad es que mira que yo soy gallega y tenía yo una afición por ir al Camino de Santiago, pero es que no encontraba el momento ni las Ujú. circunstancias. Y ahora se han producido y hemos ido de cabeza ahí a hacer, bueno, una ruta cortita. Ya continuaremos otros años porque esto Sí, sí, engancha. claro, claro. Y bueno, ¿qué aprendizajes se hacen? Bueno, realmente es curioso que como te pares a pensarlo un poquito, qué relación y cuántas reflexiones puedes sacar. Yo, por ejemplo, una que saqué muy rápida es que en el camino cada uno tiene que ir a su paso y no Qué te bueno. tienes que agobiar porque no llegues al paso de los demás. Es que a mí me pasaba, porque José Ramón, yo soy pequeñita y entonces soy la más pequeñita de todo el grupo que íbamos y claro, mi zancada pues es mucho más corta Claro. que la de otros. Entonces, claro, yo me di cuenta que estaba haciendo como un esfuerzo por seguir a los demás. Y claro, ese esfuerzo me estaba impidiendo pues pararme a ver el Ya. paisaje, bueno, pues el disfrutar un poco del camino, ¿no? Y de ese reto, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento en que dije, mira, no pasa nada. Si me quedo la última, hombre, sabiendo hacia dónde tengo que ir, porque otra cosa es que no Hombre, encuentres el claro, camino, claro. No, ya pero está es... muy señalizado, ¿eh? No hay Sí. problema. Bueno, pues eso, el que cada uno tiene en la vida también es así, ¿no? Cada uno tiene que ir a su paso y no por ir delante eres mejor o peor, porque luego realmente a lo largo de los 3 días que fuimos, unas veces iba la última, otras fui la primera, otras, pero procuré ir a mi paso. Qué bueno ese aprendizaje, porque además fíjate que es cada uno va a su paso, pero no te preocupes que no te descuelgas del grupo. Tú te vas encontrando cada cierto tiempo con el grupo. Entonces el grupo sabes Exacto. que le tienes ahí, que está ahí, pero cada uno va a su paso, ¿no? Y eso Sí. efectivamente, como tú dices, es la vida, es el trabajo, es todo. Cada uno tenemos nuestros objetivos, nuestras funciones, nuestros papeles, pero no estamos solos. Es decir, Mm, estamos dentro de un grupo y un grupo que de alguna mm, manera, cada vez que tenemos que contar con él, pues en un momento mm, determinado está ahí, ¿no? Qué bueno, ujú. qué buen aprendizaje. Oye, Sí, ¿y sí. miedo? ¿Pasaste miedo en algún momento? Pues mira, un poquillo de miedo sí, porque la última etapa era como empinada y cuesta abajo, ¿no? Y cuando empezamos a ir cuesta abajo, a ver, éramos muchos y ya, bueno, pues tenemos cierta edad y ha habido un poco de todo, ¿no? Ha Sí. habido un poco de todo. Y luego a mí particularmente el primer día, bueno, te confieso, es la primera vez que yo andaba 22 kilómetros en mi vida así del tirón. No, lo puedes confesar sin problema porque Sí, estoy sí, sí, seguro que hay sí. alguno que nos escucha todavía no lo ha hecho, ¿eh? O sea que no. Sí. Bueno, además del tirón, porque es que no sé por qué, pues decidieron no parar. Entonces, yo lo que pasé es que en un momento determinado me debió dar una contractura a la altura del muslo y, bueno, pues no es que pasara miedo, pero ese acompañamiento de esa vocecita que ahí te das cuenta, no vas a llegar, fíjate, cada vez te duele más, ¿y qué pasa? Y si te quedas ahí, vaya chasco, vaya estreno de camino, ¿no? Y bueno, pues realmente te das cuenta que al final llegué. La verdad que los 2 últimos kilómetros fui un poco a mi aire, pero llegué y pude continuar los días Ujú. siguientes, porque otra cosa, a ver si ahora no vas a poder. Qué bueno. Bueno, Pues mira, qué interesante esto que estás contando. Esto y todo es mentira, claro, es porque que ahí todo viene la era pregunta, ¿no? Para mentira. ligar con el tema. Es decir, la pregunta es, oye, si yo estoy muy tranquilo, y te voy a lanzar ya la pregunta primera del tema del miedo, ¿no? Que además sirve el ejemplo que acabas de poner. ¿Cómo generamos el miedo? Es decir, porque yo estoy tranquilo y de repente me empiezo a poner muy nervioso. ¿Y cómo genero esto? Pues mira, aquí tenemos la maravillosa máquina que tenemos entre oreja y oreja, que es el cerebro, y la mente, bueno, y que no para de contar historias. Y somos como la fábrica de Hollywood, o sea, pero especializados normalmente en contar historias tremebundas. Tú lo has dicho al principio del programa, ¿no? Que ya nos están vaticinando que va a haber otra nueva ola. Bueno, pues esa información ya en sí genera miedo, genera que te contraigas, que tus músculos, que ya respires de otra forma, que tus músculos se contraigan. Entonces ya estás poniendo las circunstancias para entrar
en un estado de llenarte de cortisol, llenarte de adrenalina, y todo eso te lleva al final a desarrollar una película de terror. Entonces ya empiezas a decir, bueno, ¿y qué pasaría si pasa esto? Claro, todo lo malo. ¿Qué pasaría si pasa lo otro? Y si de verdad hay una crisis y tengo que cerrar otra vez mi negocio. Entonces ya otra vez todo sin vender. Entonces, en 5 segundos, porque esa es la habilidad que tiene la mente, te encuentras pidiendo a la puerta de la iglesia. O sea, así, en seco, ¿no? O sea, que es a base de contarnos historias muy rápidas, enfocadas siempre en el mismo. Totalmente. Así nos generamos el miedo. Totalmente. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que a nuestra mente, todo lo que, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Su objetivo principal es la supervivencia y está especializada en detectar lo que es el peligro, la amenaza, lo malo, el error, lo negativo. Tenemos, bueno, pues una rapidez mental de enfocarlo impresionante. Es más, a veces lo sobreenfocamos y vemos peligros donde no los hay. Y fíjate, yo te preguntaría a ti, ¿cuántas veces hemos tenido miedo a un cambio que cuando ha sucedido ha sido muchísimo mejor la vida que antes del cambio? Totalmente de acuerdo, ¿verdad?, contigo, totalmente. Pero de acuerdo, y el sufrimiento que nos hacemos pasar diciendo, fíjate, va a pasar esto y entonces no voy a ser capaz, y entonces ¿qué pasaría con esto? ¿Y si pierdo lo otro? ¿Verdad? No, es más, ¿cuántas veces hemos tenido muchísimo miedo a base de historias con cosas que directamente no han pasado? O sea, es decir, simplemente nos lo hemos llegado a creer, hemos puesto hasta los medios para como si estuviéramos resolviendo eso y luego no ha ocurrido, ¿no? O sea, que es... Oye, ¿y qué nos provoca el miedo? Porque el miedo lo hemos generado así. ¿Y qué nos provoca en el cuerpo, dentro? ¿Qué nos pasa dentro cuando tenemos miedo? Bueno, pues lo primero que pasa es que cuando esa información llega al cerebro emocional, a la parte fundamental, que es la amígdala. Entonces, la amígdala es una pequeña estructura en forma de almendra que analiza y está especializada sobre todo en analizar y gestionar el miedo y el enfado. Entonces, cuando ella determina que lo que hay fuera es un peligro, y lo hace así con un análisis en burdo, o sea, no se para mucho a pensar, porque dice, si de verdad es peligroso, si me paro a analizar, aquí ya me he quedado sin tiempo, ¿no? Entonces, toma el control del cerebro y empieza a dar una serie de pautas para que nos pongamos en una situación de lucha o huida. Es decir, si ella determina que hay peligro, es como si viéramos un león en la selva. Nuestra reacción física es como si de verdad ese león estuviera ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se disparan todos los parámetros de nuestro cuerpo para facilitar el que enfrentemos ese problema o salgamos huyendo. Y eso supone, claro, un desgaste de energía, una tensión. Bueno, creo que todos hemos vivido eso, la típica situación en donde, bueno, pues nos hemos visto al límite o hemos pensado que teníamos, que era una situación difícil para nosotros o importante y que nos jugábamos mucho, y una vez terminaba la intervención o lo que tuviéramos que hacer, nos tirábamos en el sofá derrotados. Totalmente. Como si nos hubiera pasado un tren por encima, ¿no? Sí, eso que dices es totalmente cierto, así es. Oye, pero fíjate, una circunstancia que es muy crítica y que tenemos que entender es que cuando entramos en esta situación de lucha, huida, de miedo, sea real o no, la hayamos construido nosotros mentalmente, hay una parte de nuestro cerebro que deja de funcionar, que es fundamental para nuestra actividad, y es el córtex prefrontal. El córtex prefrontal es ahí donde se localizan todas las funciones más importantes ejecutivas, o sea, el pensar, la reflexión, la toma de decisiones, la concentración, la atención, todo esto que nos diferencia como especie de otras. Bueno, pues todo esto, cuando yo tengo miedo, se bloquea. Claro, bueno, nos bloqueamos y a partir de ahí, una de dos, o no hacemos nada o dejamos que las otras partes del cerebro más primitivas actúen. Y a partir de ahí, claro, pues a lo mejor no tomamos la mejor decisión, ¿no? Efectivamente, funcionamos en primitivo, en impulsivo, en reptiliano, como has dicho tú antes, ¿no? Correcto. Eso es lo que pasa. Oye, ¿y qué impacto tiene, hablando del mundo de la empresa, ¿no?, que al final es de lo que hablamos, cómo impacta el miedo en el ámbito de la empresa? Bueno, pues yo lo primero que aquí quiero resaltar es que, curiosamente, y ahora vamos a hablar de los efectos negativos que tiene el miedo,
es que la gestión del miedo y la utilización del miedo como una herramienta de productividad es algo súper difundido en las empresas. Es más, yo lo que digo es que el jefe que no tiene recursos utiliza el miedo como su mayor aliado para hacer que la gente rinda más y funcione. Y yo creo que no hay nada más lejos de la realidad, porque ese tipo de gestión a través del miedo funciona a corto plazo, pero a largo plazo tiene unas consecuencias negativas por en sí lo que produce esa sensación de miedo, esa emoción. Por ejemplo, fíjate, en una empresa donde hay ese ambiente de miedo, de cuidado, de a ver qué voy a hacer, a ver si hay consecuencias, está demostrado que el 70% de las personas prefieren guardar silencio frente a cualquier problema antes de levantar la mano y decir, oye, esto no funciona, esto es lo que ha pasado, tenemos este problema. Por miedo a las repercusiones que puedan tomarse si él es el mensajero. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si la empresa no detecta los errores, esto es como un socavón que se va haciendo cada vez más grande. Entonces, imagínate ahí ya las consecuencias que en determinados problemas podemos tener en una empresa. Pérdida de oportunidades, pérdida de dinero, pérdida de tiempos. ¿Solo por qué? Por el hecho de no generar un ecosistema en el que digas, oye, aquí se puede hablar libremente, estamos todos en el mismo barco, ¿no? No tengas miedo, ¿no? Exacto. ¿Qué más pasa? Lógicamente, lo que hemos dicho, ¿no? Cuando estamos en una situación de miedo, el córtex prefrontal deja de funcionar. ¿Y qué es a lo que afecta, que tiene que ver con la productividad? Bueno, pues a nuestra capacidad de creatividad para resolver problemas y a nuestra capacidad de innovación. O sea, si no podemos pensar, no podemos realizar asociaciones nuevas, no podemos encontrar soluciones a los problemas. Y esto, claro, una empresa es la capacidad que tiene la gente de desarrollar trabajo. Pues si no somos capaces de desarrollar nuevas soluciones y más en circunstancias de incertidumbre, de cambio, de volatilidad, ¿no? Como es el mundo en el que vivimos, pues imagínate. Nos estamos limitando muy mucho a subsistir en el futuro. Perfecto. Y ahora, dos preguntas muy rápidas, tenemos 4 minutos para hacer esto. ¿Qué tenemos que hacer para resolver esta cuestión? ¿Qué tienen que hacer las personas? ¿Qué tiene que hacer, supongo que el líder o el que lleva a las personas, ¿no? El gestor de personas. Sí, aquí la función importante es en principio del líder, ¿no? Lo primero que tiene que hacer el líder es saber autogestionarse, porque, bueno, hay que liderarse uno antes de liderar a nadie, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues sencillamente no entrar en pánico, en modo pánico. Es decir, él tiene que conservar la calma y transmitirla, no solo sentirla, sino que se vea y que sea obvio que él está bajo control, ¿no? Luego también algo importante que el líder tiene que pensar es que tiene que permitir el error. Hay que permitir que las cosas no salgan y no por eso montar el gran cisco y tener consecuencias para la persona que comete el error. Hay que permitir que la gente pruebe cosas nuevas, si no, seguimos instalados en lo mismo. Muy importante, dentro de lo posible, dentro de la incertidumbre que pueda haber en un momento determinado, el líder tiene que reducirla al máximo. Es decir, si hay un cambio, sé transparente, habla claramente, di claramente lo que sí sabes y asume que también puedes decir que hay cosas que no sabes, que andaremos en el camino, que el equipo lo irá haciendo. Entonces, reduce toda la ansiedad que pueda producir los cambios. Y realmente al cerebro el cambio no le gusta y produce ansiedad. ¿Qué más? Bueno, sé humano, sé cercano con la gente, sé empático, entiende que a las personas no nos gusta la incertidumbre, queremos tener teóricamente el control de lo que va a pasar en el futuro y bueno, pues permite dentro de ser humano, permite, incluso fomenta que la gente exprese y hable de lo que siente. No pasa nada por sentir miedo, no pasa nada.
Porque eso no nos impide actuar, sí lo podemos digerir. Ujú. Si me lo callo y lo comprimo dentro de mí, entonces es cuando puede reventar. Que muy, muy buena la explicación. Fíjate que yo creo que aquí has ligado muy bien con lo que producía el miedo al principio, ¿no? La incertidumbre. La incertidumbre, si yo genero incertidumbre y no explico, lo que provoco, ¿qué es? Provoco que me cuento historias. O sea, al no saber, me empiezo a contar historias y Claro. todas esas historias son las malas, es la que me provoca el miedo. Si yo desde el liderazgo lo que hago es informar, comunicar y demás para que tú no te puedas contar historias, porque ya te las cuento yo, pero de la forma en la que yo la dirijo, probablemente la posibilidad de que te cuentes historias falsas que te provoquen miedo sean menos. Una cosa para finalizar ya, y es, llega Halloween. Sí. Entonces, pues casi todos los niños y niñas fundamentalmente, y quien no es tan niño y quien no es tan niña, ¿no? También quieren dar mucho miedo para llevarse luego los caramelos y todo esto, y quieren darse mucho miedo y demás. ¿Cómo podemos, utilizando esto de la neurociencia, decir un mensaje a los niños y demás? Oye, mira, haz esto que vas a dar mucho miedo, ¿no? Claro, porque al final, fíjate... Bueno, lo que genera mucho miedo es lo inesperado, Eso es. Que lógicamente los niños con sus disfraces y también, bueno, pues por ejemplo, a mí se me ocurre, si tú tocas el timbre y cuando abren no hay nadie y de repente saltan ahí. Eso es lo que yo estaba pensando, fíjate, o que haya algún niño y tal, oye, tal, no sé qué, pero de repente aparezcan tres que no Sí, estaban sí, sí, controlados, sí, ¿no? sí. Algo de eso, lo inesperado, Qué bueno. claro, le genera como un momento de inestabilidad a nuestra mente, ¿no? Hasta que se hace una idea de qué es lo que pasa. La clave es la incertidumbre, evidentemente la clave del miedo y por supuesto la clave para gestionar el miedo, reducir la incertidumbre. Al final, por ahí vamos. Fenomenal, Isabel. Muy, vamos, yo creo muy interesante. Hemos aprendido muchísimas cosas como siempre y muy bien también en estas fechas. Pues Sí. nada, hasta aquí hemos llegado, ya sabes que esto es rápido. Sí, sí. Te agradezco muchísimo la aportación. Encantada de estar aquí.